10:19 de la mañana. Hoy tenemos el placer de que se siente con nosotros Miguel Sebastián. Él es economista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, autor de La falsa bonanza y del virus interminable, coautor de Política Industrial, columnista de diferentes medios como El Español y exministro en España de Industria, Turismo y Comercio. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes para ti y gracias por este ratito. Buenas tardes y buenos días para ustedes. Gracias, Miguel. Muy buenos días. Bienvenido aquí a Buenos Días Wall Street, este programa donde hablamos de finanzas y tu dinero, el dinero en tu idioma. Así es que vamos a hacerte una serie de preguntas que nos acompañes este día, lo cual pues nos es muy grato. ¿Te parece? Muy bien, estupendo. Bueno, Miguel, ya sabes que la palabra de moda aquí en Estados Unidos y a nivel mundial es últimamente aranceles. Ayer justo lanzábamos una encuesta a los telespectadores sobre los aranceles. Se la voy a trasladar para ver qué opina usted. ¿Los aranceles son una excelente medida económica o, por el contrario, una decisión garrafal en cuanto a las consecuencias económicas? O incluso voy más allá, puede ser también un arma de negociación, ¿no? Sí, bueno, como arma de negociación nunca se ha utilizado hasta la fecha. Yo no sé si eso será exitoso o no, pero me temo que en este caso no estamos como ante un arma de negociación, sino ante una amenaza que ya se va concretando día a día. Y es una nefasta medida para la economía, no solamente del país que la sufre, en este caso el país al que le pones el arancel, sino del propio país que pone el arancel. ¿Por qué? Porque se trata de encarecer al final sus productos. El arancel no deja de ser un impuesto a los productos que vienen de fuera. Entonces, imaginemos que coches europeos que van a Estados Unidos le pones un arancel, entonces el consumidor americano tendrá que pagar más por ese coche europeo en Estados Unidos. Alguien dirá, bueno, pues entonces se comprará el americano. Ya, pero entonces si se compra el americano subirá de precio en la medida en que su demanda va a aumentar. Esto en el caso de los bienes finales, pero es mucho más preocupante el caso de los bienes intermedios, es decir, los bienes que se necesitan para producir bienes finales, por ejemplo, los microchips, el propio acero o el aluminio. Estos bienes se necesitan para producir productos industriales en Estados Unidos y si les pones un arancel, lo que vas a hacer es encarecer los costos de las empresas que producen, americanas, que producen esos bienes, ¿no? En cualquier caso, esto nos va a llevar a inflación en Estados Unidos. Evidentemente, los países que sufrimos el arancel vamos a tener menos exportaciones, menos demanda, menos crecimiento económico, quizás menos empleo, pero no vamos a tener un problema de inflación. El problema de inflación lo va a tener Estados Unidos y eso le va a causar muchos problemas políticos a Donald Trump. Wow, interesante, Miguel. Pero ahora te pregunto, ¿cómo podría afectar esta segunda guerra comercial Trump 2.0, como también lo hemos llamado, en la economía global, en comparación con la primera? Si te recordarás, pues en octubre, noviembre, diciembre del 2018, también se habló sobre aranceles, lo cual llevó el mercado de valores a la baja. Sí, a los economistas nos gusta una medida de globalización que es muy sencilla pero muy potente, que es dividir el comercio mundial entre el PIB mundial. Es decir, que cuando sube el PIB mundial, si el comercio sube más, el índice de globalización sube, ¿no? Mejora. Y este índice ha ido subiendo de forma paulatina durante las últimas décadas, hasta llegar a la gran recesión, a la crisis financiera de 2008, ahí se frenó y viene Trump luego punto uno y el índice no se ha frenado del todo, pero sí que crece a un ritmo mucho menor. ¿Esto qué quiere decir? Que con Trump 1.0 los aranceles frenaron la globalización, frenaron el comercio mundial. Ahora va a ser mucho peor porque van a ser aranceles mucho más radicales. La paradoja es que ha ayudado esto al déficit comercial americano en absoluto. Estados Unidos tiene un déficit comercial prácticamente en el 4% del PIB. Lo tuvo con Obama, lo ha tenido con Trump 1.0, lo ha tenido con Biden y no ha variado, no ha mejorado con los aranceles. O sea que al final está poniendo unos aranceles para un objetivo que es reducir el déficit comercial y no lo consigue y en cambio sí que causa mucho daño tanto a la economía americana como a la economía mundial.
Has hablado de la economía americana, voy un poquito más allá de la economía doméstica, ¿no? Cómo lo sentimos los estadounidenses. El consumidor, para el ciudadano de a pie, ¿no? Que fue a las urnas a votar a Donald Trump en su mayoría para precisamente eso, ¿no? Para reducir la inflación. ¿Cómo se van a sentir estos aranceles, sobre todo en el bolsillo de los americanos? Bueno, esta es la gran incógnita, es cuándo van a empezar a sentirlo los americanos en su bolsillo, ¿no? Lo que se llama la Trumpflation, inflación causada por Trump. La Trumpflation sin duda va a llegar no solamente por el tema de los aranceles, sino porque él está expulsando mano de obra que es muy necesaria en Estados Unidos, que hay escasez de mano de obra. Está la economía creciendo bastante con una tasa de paro del 4%, casi un mínimo histórico, y él está empeñado en deportar a millones de personas, ¿no? Y esto sin duda va a provocar un aumento de salarios y va a tensionar más el mercado de trabajo y más inflación. O sea que él va a tener la inflación por dos vías, por la vía de la expulsión de inmigrantes, vía salarial, y por la vía de los aranceles, que es vía sobre los precios de los productos. Miguel, te hago una pregunta. Ahora, ya que estamos hablando de aranceles, Europa propiamente es el siguiente mercado en la mira de Trump. En tu opinión, ¿qué tan factible es que la Unión Europea logre diversificar sus alianzas comerciales y reducir su dependencia de los Estados Unidos? Sí, bueno, Europa se está planteando dos cosas. Una, la que a mí no me parece la vía correcta, que es eh, encerrarse a sí misma, y que es un poco lo que va a hacer Estados Unidos, por cierto, ¿no? Encerrarse a sí misma y favorecer el comercio entre los países miembros, que todavía tiene mucho recorrido o algo de recorrido. Sin embargo, a mí esto no me parece la vía correcta, porque Europa no deja de ser al final una economía pequeña y que cada vez pesa menos en el mundo, y debería asociarse estratégicamente, comercialmente, con las grandes economías y las áreas económicas de elevado crecimiento emergentes, que son la India, que es China y que es buena parte de Asia, y también, por qué no decirlo, de África y América Latina. Creo que si los americanos deciden quedarse solos, encerrarse en sí mismos, que es una opción incorrecta estratégicamente, nosotros no debemos responder con la misma forma. Debemos, que al fin y al cabo no dejamos de ser el 75% de la economía mundial, el resto, lo que no es Estados Unidos, deberíamos integrarnos más comercialmente, llegar a tratados y acuerdos de libre comercio entre nosotros y aprovecharnos de las ventajas del comercio libre, que se han demostrado durante muchas décadas que es el motor del crecimiento mundial. Oye, Miguel, y hablando un poquito también de la Unión Europea, ¿cuáles sectores serían los más vulnerables ante una escalada arancelaria con Estados Unidos? Nosotros exportamos muchos automóviles, sobre todo a Alemania. Alemania es el país que va a ser más perjudicado por los aranceles americanos, y también exportamos muchos productos farmacéuticos, químicos, de la industria farmacéutica en general. Ahí también tiene España un cierto peso. Productos manufacturados en general, también tenemos unas buenas exportaciones, y también algunos productos agrícolas. Por ejemplo, de España exportamos algo que la gente no sabe: buena parte de la oliva, de la aceituna negra que se toman las pizzas americanas, ¿Ah, sí? que vienen de España. Y ahí también están amenazadas por el arancel. El aceite de oliva, que exportamos tanto España como Italia, prácticamente todo el aceite somos el primer productor mundial, y prácticamente todo el aceite de oliva que se consume en Estados Unidos viene de España o de Italia, ¿no? Entonces, sí que nos va a perjudicar, pero no en tanta medida como a la industria alemana. Ajá. Ok, Miguel. Incluso usted ha mencionado en algún artículo en que China y la Unión Europea tienen más peso comercial que los Estados Unidos. ¿Realmente podría China convertirse en el nuevo motor económico de comercio global en caso de una guerra comercial contra Estados Unidos, que aparentemente va a ser? Yo creo que ya lo es, porque China crece en torno al 5% de la economía, el 5% de su propia economía, y pesa más del 20% de la economía mundial. O sea, China aporta más de un tercio del crecimiento mundial.
y sin duda es ya el mayor actor en el comercio. Tiene casi 6 trillion para ustedes, para nosotros 6 billones de suma de exportaciones e importaciones, de índice de comercio, 6 trillion de dólares. Nosotros tenemos Europa 5,5 y Estados Unidos 5 en números redondos. O sea que somos realmente China la primera potencia comercial, la Unión Europea la segunda y Estados Unidos la tercera. Si nos unimos, me refiero, hacemos una alianza de libre comercio China y la Unión Europea, estamos hablando de que los dos grandes actores del comercio se aliarían en una especie de mercado libre conjunto, y eso sin duda le haría muchísimo daño a Estados Unidos si va por la vía de esta guerra, ¿no? Bueno, sabemos del poderío que tiene Estados Unidos, este país, ese America First, ¿no? Que constantemente pues está de alguna manera reafirmando Donald Trump, lo vimos incluso, ¿no? Ayer en el Congreso, ¿no? Discurso tan proteccionista, tan soberano de este país. Te pregunto, económicamente, ¿el proteccionismo es una estrategia que puede ser sostenible a largo plazo para Estados Unidos? ¿Por qué sí o por qué no? No lo es, porque el comercio libre es un motor del crecimiento económico mundial y de cualquier país. Porque los países que no comercian, que se cierran en sí mismos, que son proteccionistas, acaban innovando poco. Es como una industria protegida de la competencia, y esa industria no innova y no acaba avanzando. De todas formas, fíjese que el euro se crea en el año 99. Y desde que se crea el euro en el año 99 hasta el año 2024, que ya han cumplido 25 años, que empieza a ser ya una edad bastante razonable, Estados Unidos ha crecido un 65% más que la zona euro. Entonces, ¿de qué se queja Estados Unidos? Si es que le ha ido muy bien el comercio libre. Es que yo creo que Trump confunde déficit comercial con la idea de que se aprovechan del país. No, con el déficit comercial no te estás aprovechando del país, porque al final el comercio es bueno para las dos partes, para la parte que compra y para la parte que vende. No es verdad que el comercio sea solamente bueno para la parte que compra. Esto lo entendemos todos cuando viajamos como turistas y vamos a cualquier sitio, y simplemente como turistas individuales comerciamos, lo que dicen sobre todo en Asia: good price for you, good price for me. Ese es el comercio, que las dos partes ganamos con el intercambio. No solamente gana la parte que vende, sino también la parte de que compra. Pero yo creo que Trump tiene una idea muy antigua, muy del siglo XVII, me atrevería a decir yo, de nuestra era, y creo que está profundamente equivocado, ¿no? Bueno, Miguel, la verdad es impresionante ver estos puntos de vista. Y quiero preguntarte algo más. ¿Qué crees de la globalización? ¿Aún tiene margen para expandirse o estamos realmente en una era de desglobalización progresiva? Estamos en una era de desglobalización porque hay muchos enemigos del comercio libre. Están todos los proteccionistas, que cada vez van ganando más peso en el mundo, porque es el America First, pero luego es el Germany First, y si me apuras, el España First, ¿no? Es volver al nacionalismo, y eso evidentemente eso es contrario a la globalización. También muchos de los criterios medioambientales que tenemos no ayudan a la globalización. ¿Por qué? Porque la huella de carbono es mucho mayor en los productos que tienen que recorrer mucha trayectoria, mucho distancia, ¿no? El transporte da mucha huella de carbono. Entonces, eso va a hacer que se prime también, para minimizar la huella de carbono, que se prime también la producción cercana, ¿no? La producción de proximidad. Eso es un poco también ahí sí que coincidirían los proteccionistas con los medioambientalistas, ¿no? Y luego, pues, que es verdad que hemos tenido la experiencia del COVID, donde ha habido muchos productos que nos han faltado de necesidad, porque el comercio mundial se frenó bastante.
Y entonces ha habido una tendencia a decir, oye, tenemos que apostar por nuestros sectores, es todo estratégico al final, ¿no? Tenemos que apostar por poder vivir con lo nuestro para evitar que, si en caso de que haya otra pandemia o lo que sea, tengamos que depender de que nos vendan algo que no tenemos nosotros. Y eso también, yo creo que eso ha hecho calar también un poco de mentalidad proteccionista. Pero yo soy muy optimista porque buena parte del mundo está en pleno crecimiento y va a seguir estándolo, porque tiene una renta per cápita todavía muy baja y va a ir convergiendo. Estoy hablando de no solamente los clásicos como puede ser Corea y China, etcétera, no, estoy hablando de Vietnam, estoy hablando de Indonesia, estoy hablando de Filipinas. Son países en el este que tienen un potencial de crecimiento muy alto y que van a seguir favoreciendo el comercio libre. Y por eso yo sí que creo que el comercio libre al final va a seguir creciendo y toda esta etapa tan negra del proteccionismo pues se terminará pasando. Estamos en unos años muy malos, pero cuando se vea que esto es un fracaso, volveremos otra vez, volverá a salir el sol del comercio libre. Ahora mi compañero Alejandro, que es el experto en los mercados, te pregunta precisamente por cómo ves los mercados, pero ya que estamos hablando, yo no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte, porque bueno, tú estuviste dentro del gobierno de España como ministro de Industria, Turismo y Comercio, y yo te quiero preguntar por la figura de Elon Musk, ¿no? Porque se ha hablado tanto de la injerencia de Elon Musk, de haber creado este departamento, ¿no?, para recortar esta deuda pública tan multimillonaria que tiene Estados Unidos, y muchas veces a casi todos los invitados me llama mucho la atención qué es lo que piensan, ¿no?, sobre todo los que están fuera de Estados Unidos, acerca de la figura, ¿no?, de Elon Musk y de esto que se ha creado para que haya un recorte que es necesario. ¿Cómo lo ve usted desde fuera? Bueno, vamos a ver, aquí todos los que han intentado hacer esos recortes del gasto público, al final, luego, como han aumentado el gasto en defensa o el gasto, por ejemplo, en la industria espacial, porque ya me gustaría ver cómo se cumple la promesa de Trump de que va a poner una persona, un ser humano en Marte. Vamos a ver si eso se hace solamente con dinero privado o se hace con dinero público, porque muchos de estos que aplauden que todo se haga con dinero privado, luego al final les encanta vivir del dinero público. Yo creo que Elon Musk no tiene experiencia de política. Hay algo que se llama, además de la política económica que se puede estudiar en las escuelas, se llama la economía política, y es que tú puedes hacer transformaciones en la sociedad a través de la política, pero que no dañen a la sociedad. Tú puedes ir avanzando, pero poco a poco. Y yo creo que recortar, por ejemplo, el gasto en investigación, como lo van a hacer, porque hay buena parte de la investigación en Estados Unidos que tiene dinero público, pues me parece garrafal a largo plazo. Recortar en ayuda al desarrollo, pues me parece también un error garrafal, porque hay mucha gente en el mundo que necesita el apoyo de los países ricos, y eso acaba revirtiendo a favor de los países ricos. Al final nos acaban comprando buena parte de nuestros productos, ¿no? Y creo que es un error, esos recortes es un error. Siempre es bueno optimizar la administración, quitarle grasa, quitar burocracia, pero creo que aquí lo que pretenden hacer es ir mucho más allá y pueden desatar un verdadero conflicto social y una pérdida de competitividad también de la economía, porque estamos en una sociedad que envejece, vamos a necesitar más sanidad, vamos a necesitar más asistencia a los mayores, y eso, que me perdone Elon Musk, pero eso el mercado no te lo va a dar nunca. Eso necesitas al sector público para darte esos servicios. Bien, Miguel, interesante todo esto, pero sí, la gran pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva o tu opinión de los mercados en los Estados Unidos en este momento? Incluso podemos ver en la gráfica que en lo que va de este 2025, lo que se ha acumulado son pérdidas hasta el momento. Bueno, yo creo que los mercados están muy nerviosos. Están muy nerviosos porque no saben cómo se va a traducir toda esta política proteccionista, en primer lugar, si va a traducirse en más inflación, y no saben lo que va a hacer la Reserva Federal. La Reserva Federal, yo creo que el próximo conflicto gordo que vamos a ver no va a ser entre Trump y Zelensky, sino va a ser entre Trump y Powell, presidente de la Reserva Federal, cuando Powell diga que no va a bajar las tasas de interés, los tipos de interés, porque la situación de inflación de Estados Unidos no lo permite.
y Trump quiera doblarle el brazo y decirle que sí que tiene que bajar los tipos de interés. Ahí yo creo que vamos a ver un conflicto y eso le pone muy, muy tenso también a los mercados, ¿no? Eso se está contagiando también en los mercados europeos, ¿no? Evidentemente no tanto, pero sí que hay un cierto contagio en los tipos de interés a largo plazo y luego hay mucha tensión en el tipo de cambio. El mercado está muy nervioso y yo creo que eso no es bueno porque va a darle mucha volatilidad, que es lo que menos desea la gente, la volatilidad en los mercados, y yo creo que vamos a ir a una época de bastante volatilidad. Bueno, Miguel, de verdad muchísimas gracias por esta charla tan productiva, tan constructiva, de la que hemos aprendido tantísimo y con tu punto de vista que de verdad queríamos traer al programa porque nos parecía muy interesante. De verdad, gracias, te leemos en el español, te seguimos en las redes sociales y bueno, te invitamos a que... Un placer escucharte y también leerte. Ahí para el que quiera seguirte, pues hemos puesto tu Twitter y ahí te podemos seguir. Oye, un placer, Miguel. Muchísimas gracias. Un placer para mí también estar con vosotros y espero veros personalmente en algún viaje. Bueno, si vienes a Miami, ya sabes que tienes... Si no, pues cuando yo vuelva a mi tierra, te avisaré. De acuerdo. Pues muchas gracias. Un placer, Miguel, haber tenido esta entrevista contigo. La verdad te lo agradecemos. Y sí, si no nos vemos pronto en persona, pues aunque sea aquí en otra entrevista vía internet, pues esperamos poderte tener. Será un placer. Un abrazo, Miguel. Cuídate mucho. Gracias. Adiós.